Primeramente tenemos que saber en dónde está fundamentado este derecho. Algunos de los tratados internacionales en donde se consagra este derecho son la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otro lado, su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra en el artículo 6º, párrafo 2º, el cual dice que toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a su búsqueda, recepción y difusión de la misma, por cualquier medio de expresión. En el apartado A del artículo 6 se expresa la existencia de un instituto garante del derecho al acceso a la información. En el ámbito federal, se trata del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual está regulado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero, ¿qué es la información pública? Bueno, todo ente, organismo, órgano, autoridad que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad tiene la obligación de hacer pública la información que respecta al ejercicio de sus funciones. Y para ejercer este derecho únicamente tenemos que hacer la solicitud ante la unidad de transparencia respectiva. El único supuesto por el cual puede ser limitado este derecho es porque la información solicitada tenga carácter de clasificada. La información cumpla con este carácter requiere poner en riesgo el interés público o la seguridad nacional. Puede dividirse en dos tipos, la información reservada y la información confidencial. La información reservada pierde este carácter en 5 años de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y en el artículo 110 de esta misma se enuncian los supuestos de qué información va a poder clasificarse como reservada. Por otro lado, la información confidencial no está sujeta a ninguna temporalidad y solo pueden acceder a ella los titulares, sus representantes legales o los servidores públicos facultados para ello. El artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública enuncia los supuestos de qué información puede ser clasificada como confidencial. La información clasificada solo podrá hacerlo si no contiene violaciones graves a derechos humanos. La información que sí justifique ser clasificada tendrá que contar con una versión pública que tache u omita la información determinada como tal para no transgredir el derecho a acceso a esta información. La importancia de este derecho radica en que es una herramienta fundamental para el funcionamiento de todo Estado democrático. A través del acceso a la información, la gente puede ejercer sus derechos de manera plena, además de que pueden solicitar la información al Estado de cómo se está haciendo uso de los recursos públicos. Para clarificar un poco más el tema, me di a la tarea de buscar una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy hablando específicamente del caso Claude Reyes y otros versus Chile. Los antecedentes de nuestra sentencia son los siguientes. En Chile existe una provincia llamada Río Cóndor, sobre la cual en 1998 el gobierno aprobó a una empresa Trillium que hiciera un proyecto de industrialización forestal. Nuestros 3 actores, Reyes, Cox y Lonton, emitieron su solicitud de información a la Comisión de Inversiones Extranjeras para evaluar el desarrollo industrial que va a tener la obra, pero sobre todo el impacto ambiental que podía provocar. La información entregada estuvo incompleta y jamás se entregó como fue solicitada. Y siguieron insistiendo hasta que agotaron las instancias nacionales, así que en diciembre de 1998 hicieron una petición a la Comisión Interamericana para que estudiara su caso y finalmente en julio de 2005 le remitieron el caso a la Corte Interamericana para que lo resolviera finalmente en septiembre de 2006. Finalmente la Corte resolvió a favor de los actores porque la información fue reservada sin ningún motivo justificable. Algunos de los argumentos más importantes por los cuales la Corte resolvió de esta manera son principalmente que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia y que las autoridades estatales que deben hacer pública esta información deben de regirse por los principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia para hacer una buena gestión pública. Me parece atinado el análisis de esta sentencia, ya que enaltece la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el actuar del Estado como una garantía de la democracia. Además de que es la primera vez que un tribunal internacional se pronuncia respecto a este derecho humano. Y bueno, eso sería todo de mi parte, espero haya quedado claro
en qué consiste el derecho a acceso a la información y puedan ejercerlo en su día a día.